qué bueno que has regresado, Mario. Gracias. Aunque sea el viernes, pero al final, para el empujoncito final. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Estamos con Luis Benavente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. De Vox Populi, Carlos Chipoco. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por haber venido. ¿Cómo están, caballero? Buenas noches. Buenas noches. Pues bien, el presidente Vizcarra ha negado, a raíz de muchos comentarios que se han producido en los últimos días y que en realidad existían desde tiempo atrás, que el proceso que finalmente desembocó en la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, porque era inminente la vacancia, haya respondido a alguna forma de conspiración o de confabulación. Esto porque los comentarios indicaban que la manera de actuar de quien ahora es el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, tenía, digamos, esa meta ya presente desde el momento en que empezó, digamos, a juntar las firmas y todo lo que hizo falta para que se creara el ambiente de la segunda moción de vacancia. En fin, vamos a conocer algunas de las cosas que ha declarado efectivamente el presidente Vizcarra sobre esto. Despidiendo. A ver, conspirador es quien hace algo por lo bajo. César Villanueva ha sido abierto. Él dijo lo que iba a hacer. Dijo creer que la etapa del presidente PPK había concluido y que debe haber un cambio. Fue abierto en cómo deben hacerse las cosas y lo dijo en público. Cuando lo convoco, me dice que no aceptaba porque en entrevistas dijo que su apoyo a la vacancia de PPK era por convicción, no por interés. Pero le dije, piénsalo, queremos cambiar el Perú, ayúdame y yo necesito gente que comparta mi visión de desarrollo del país. Yo lo convencí. Antes no habíamos conversado la posibilidad de ser gobierno porque estaba fuera de mi análisis. En el primer intento de vacancia conversé con él, en referencia a PPK. Y en el segundo intento de vacancia, se entiende, yo hablé con él en febrero. Vine y le dije, presidente, yo lo que más quisiera es que usted termine su mandato, pero si en caso no terminara obviamente su mandato, por un factor que está establecido en la Constitución, no puedo renunciar. Sería no faltarle a usted. Y eso se lo dije, entienda que no es una falta de lealtad, sino es una responsabilidad que tenía con el país. Nadie puede ser más consciente de la lealtad que tuve al presidente Kuczynski que él mismo. ¿Se refiere a Chinchero o qué? A ver, siguiente claqueta. No he coordinado absolutamente nada de este proceso que finalmente llegó a la renuncia. Estoy tan sorprendido de los mamanivideos como cualquier ciudadano. Me tuve que callar de una convicción propia interna mía para no afectarlo. El presidente sabía, yo le dije, presidente, no voy a renunciar por la lealtad y el compromiso que le tengo al país, pero le apoyo en todo lo que usted quiera para que pueda cumplir su mandato. O sea, se lo dijo de todas las formas. Muy bien. Bueno, hay dos asuntos, ¿no? Uno tiene que ver con la no renuncia, que era lo que indicaba la Constitución, en fin. Y lo otro, que a muchos les resulta menos verosímil, es si estaba en los planes desde el principio que llegara a ser primer ministro el señor Villanueva o no. Él dice que no lo había pensado, pero la verdad es que se lo preguntaban a Villanueva, o sea que no hacía falta que lo pensara el ahora presidente Vizcarra, sino en la medida en que ya había sido primer ministro también el señor Villanueva, muchos observadores pensaban que era casi una jugada lógica. El problema es que cuando se lo preguntaron, él dijo que no, y lo dijo hasta en 3 oportunidades y de manera muy enfática. ¿Le está pasando la cuenta eso ya a Villanueva? Mira, yo creo que esto es una larga telenovela, ¿no? De las contradicciones entre la vicepresidenta Arauz, el presidente y los desencuentros con el presidente, donde el presidente exigía que sus vicepresidentes renunciaran para que se producieran elecciones generales y se disolviera el Congreso y eso detuviera el Congreso, ¿no? Pero de lo que sí podemos estar seguros es que Villanueva encabezó la revocatoria, ¿no? La salida del presidente
Kuczynski, es absolutamente claro. Y de alguna manera obtener el premierato de un congresista que no es del partido de gobierno y que tampoco es un independiente, era un premio. Seamos honestos, serios, eso así se va a ver históricamente. El señor que encabezó, que fue a la reunión hasta medianoche de los fujimoristas para conseguir sus firmas, evidentemente estaba en una campaña para sacar a PPK y evidentemente quería que Vizcarra sea presidente. Y él tuvo éxito, consiguió lo que quería, ayudado por Mamani, ayudado por las torpezas tremendas que cometieron los miembros del gabinete de PPK y el propio PPK, pero consiguió su objetivo y consiguió el premio por el objetivo. Cuando uno consigue un objetivo, un político busca un premio. Ahí tiene su premio, es el premier. Vamos a ver cómo le va. Yo por el lado de Vizcarra sí creo que es una persona correcta. No Villanueva. Villanueva me parece que es un político que ha usado políticamente su condición para poder llegar a donde está. Como hace referencia, yo creo que Vizcarra sí es una persona correcta. Imagino que se refiere que Villanueva... No he querido decir eso. No he querido decir eso. Para precisar, ¿no? Sí, no he querido decir eso porque yo creo que Villanueva es un gallo que está por ver en el Coliseo, ¿no? Hay que ver qué cosa es lo que pasa. Pero tiene una trayectoria buena como presidente de su región. Pero el presidente me parece una persona correcta, creo que ha hecho lo correcto. Creo que sí había una opción de renunciar, pero hubiera generado más crisis en el país, y él ha hecho lo correcto, ha asumido su responsabilidad. La Constitución dice que él debe ser el presidente del Perú. Ya, pero el detalle específico de haber negado que iba a aceptar, iba a ser presidente del Consejo de Ministros Villanueva, y luego, sin embargo, abrazar el cargo, ¿es un problema político? ¿Le va a traer cola? ¿Se la está trayendo ya? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí, porque ¿sabes qué? Hay algo que los políticos tienen que atesorar muchísimo, y es la credibilidad. O sea, en este país el problema que tenemos es que la gente no cree en los políticos. No cree en nada cree. Sí, así es. Y entonces, el Villanueva, al hacer ese acto, echó por el abismo su credibilidad. Antes de empezar la gestión. Así es. ¿Qué dice Luis Bernal? Villanueva lideró todo ese proceso de segunda vacancia en marzo por un vacío. No podía hacer el fujimorismo porque ellos no podían arriesgar y hacer un papelón porque no tenían los votos y era demasiado riesgoso. Ya no era de izquierda porque la primera había sido liderada por Arana. Sí. Exactamente, y concretamente Arana fue el actor que encabezó eso, ¿no? Entonces se generó ese vacío, ¿no? Y eso lo hizo Villanueva y era quien menos podía arriesgar. Finalmente arriesgaba muy poco, ¿no? Eso de decir que no iba y luego va, definitivamente creo que no es un buen ejemplo, una buena conducta política de parte de él, ¿no? Por otro lado está el tema que sí vale la pena creo retomar del ahora presidente Vizcarra, ¿no? A ver, el sistema de sucesión convierte al vicepresidente en conspirador nato en todo el mundo, sin lugar a dudas, ¿no? Se han hecho tantas películas sobre eso, ¿no? Sí, Libros. totalmente, ¿no? Por eso es que los presidentes muchas veces no quieren, apartan, alejan o se pelean con los vices. En todo el mundo, en el Perú mismo, tenemos historias. Ni siquiera muy tienen recientes, oficina. ¿no? Así es. Ni siquiera tienen oficina. Sí, los ponen lejos, ¿no? Fujimori pues se peleó, los maltrató, incluso a sus vicepresidentes, ¿no? Pero bueno, ahí viene la duda que si conversó, que si hubo emisarios de Fuerza Popular que se reunieron con Vizcarra, en fin, hay una serie de historias que se cuentan, que se tejen, que finalmente quedarán dentro del relato de la historia o de la tradición oral de la política. Claro, de las anécdotas. Y lo concreto es que a Vizcarra no le correspondía renunciar, ¿no? Era una situación muy crítica para el país, él tenía que asumir esa responsabilidad y luego lo que viene sí es creo una necesidad, me parece, de mayor claridad en su relación con el vicepresidente después de esta incoherencia que ha demostrado Villanueva, me parece. ¿Y por qué aparece este tema ahora? Yo pensé que iba a aparecer más tarde, cuando comenzara, digamos, la popularidad del gobierno y de este primer gabinete a declinar, pero tempranamente ha rebrotado, digamos, una cosa que se supo desde que se produjo. Por una declaración de Mauricio Mulder, que dijo que el presidente estaba envuelto en una conspiración y para qué opinaba sobre temas que no le correspondían. Y la congresista Montenegro, tratando de defender al presidente, dijo, no, pero Villanueva lo hemos visto a altas horas de la noche y haciéndole la camita, dice todavía al presidente. O sea que una defensa, digamos... Es la intervención inteligente de Mauricio de meter el tema conspiración para parar
digamos, el presidente manifestó que estaba en contra de la ley que impide que quien no tenga 3 años en un partido político participe. Que es empujada por era Mauricio propuesta Mulder, y hace tiempo que la viene él proponiendo. Sí, y está en propuesta todavía, ni siquiera no se ha aprobado. Entonces nada, una respuesta rápida, agresiva, inteligente, fue decirle, pero si usted es un conspirador, ¿qué se mete en este tipo de cosas? Sí. ¿No? Sí. Y ahí estalló el asunto, ¿no? Esa fue la historia. Sí. Entonces, ¿se diluirá rápidamente, piensan ustedes, o esto ya se queda adherido como un... Va a quedar ahí un tema, Claro. va a ser un tema que va a quedar. Villanueva creo que ya no queda tan sólido como hasta el día de hoy. Villanueva es una pieza intercambiable. Sí, O sea, vulnerable totalmente. Ya le hemos visto, sabemos cómo va a ser, ¿no es cierto? Pero yo no creo, yo creo que ahora todavía PPK está muy cerca, ¿no? El nombre, las siglas incluso. Pero ahorita salen también las siglas. Entonces cuando ya deje de ser esa agrupación PPK también, yo creo que eso se va a ir diluyendo. Y el Después señor las elecciones Villanueva, regionales recién pueden cambiarlas, ¿no? por eso, Claro. eso es a la vuelta de la esquina, adquisito nomás. así Todavía van a cargar su cruz, Claro, un un proceso muerto electoral. grande, muerto Sí. grande. Pero después de eso, no sé qué pasará con el señor Villanueva. Él también está jugando sus cartas, ¿no es cierto? Porque él sí piensa en política a futuro. De hecho, que le iba a pasar la factura, ¿no? Ahora, yo no imagino, o sea, yo no lo veo al señor Villanueva, no. Es la impresión que me da, como lo hemos visto además en el caso de Nadine Heredia, Vivian Tumala, lo discreto que fue a pesar del maltrato que recibió y de las cosas bravas que podría haber dicho, y él se mantuvo casi en silencio, un perfil súper bajo. Entonces, yo creo que ahí le ganó un poquito esas ganas que tienen los políticos de estar pues en un silloncito un poquito más arriba, ¿no? No, que tú me vas a ayudar, que tú eres también de la región, que eso era por la vacancia, por lo de Odebrecht. Pero lo que hemos visto acá es otra cosa, es una renuncia. Él se está yendo. Y mira por qué, está comprando congresistas. Ya, está bien. ¿No? Entonces ahí le gana un poquito, creo. Un poquito ahí eso. Pero de ahí a conspirar, sí, yo no lo veo de ninguna manera. Eso sirve para nosotros, los opinólogos, periodistas, para estar ahí. Pero no las tiene todas consigo, porque dentro de la bancada de Peronismo por el Cambio, supimos acá, recuerdas, estuvo Juan Ceputi y contó que había una iniciativa de no votar a favor de la confianza, la bancada de Peronismo por el Cambio. Y ahí estaba, aparentemente, estaban los exministros del gabinete de lujo al que entró golpeando, digamos, el señor Villanueva. Y también ha habido unas declaraciones llamativas de Rosa Bartra a contramano del entusiasmo del fujimorismo. Acá en Canal N comenzó a decir que bueno, que en realidad no había dicho mucho sobre educación, que sobre recuperación económica el discurso había sido prácticamente inexistente, que el presidente no había hecho un mea culpa por participar del gobierno que ahora criticaba. Es decir, hay una atmósfera que lentamente se va gestando alrededor. Claro, como que el cuento de hadas no es tan perfecto, pues ya comienzan a salir las cosas, ¿no? No quieren que No sea les conviene perfecto. tampoco, no puede Claro. ser. Dicen que la No. bancada de la OC es la que ha crecido. De la O, Sí, C, la oposición confusa. confusa. Digo, ese es un nuevo. Sí. No Todos social son de la confuso, oposición sino confusa, oposición ¿no? confusa, claro. Apoyan y no apoyan, llegan a estos extremos, es decir, que no iban a votar, que iban a votar en blanco respecto a la vacancia, etcétera, ¿no? Hay una falta de claridad y de, ¿sabes qué? De norte, ¿no? No han perdido la brújula la mayor parte de los grupos políticos sobre esto, ¿no? Vamos a ver qué pasa en los próximos meses, porque esta luna de miel, las lunas de miel acaban, ¿ah? Sí, claro. Y todos regresan a casa y tienen que ir al trabajo y tienen que preparar la comida y tienen que disputarse por el control remoto las parejas. Entonces, Y a veces las lunas de miel acá con acaban. los platos rotos también. Así. Sí, Claro. claro. Sí, claro. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Las encuestas son interesantes en Sí. ese sentido. Pero estas son antes de subirle el precio a la chela y a los puchos. Ah, Exactamente. Este tema que vamos a ver Y a las después. pero este es Y a antes. las gaseosas. Este es antes. He tenido que cambiar mi gaseosa de transparente. El porque me tema hace de los muy impuestos lo acá. vamos a ver Lo más vamos a ver más adelante. adelante. Después, Yo, sí, Pero porque tengo una las opinión sobre encuestas de Popularidad. popularidad, la aprobación del presidente y la desaprobación del primer ministro son interesantes. Sí. Bueno, antes de la subida del precio de las chelas y los puchos, ¿aprueba o desaprueba la labor que viene desarrollando Martín Vizcarra como presidente de la República? Aprueba, en abril 55, en mayo 54.
digamos que está igual. Sí. Desaprueba 19 en abril, en mayo también. No sabe, no contesta en abril 26, en mayo 25. Esta es una encuesta de datos Ok. que se ha conocido hoy día, ¿no? Sí. Creo que es poco auspicioso para el presidente mantenerse en el mismo número del mes pasado. Él recién ha entrado, él no ha tenido el desgaste de una campaña, no tiene opositores, tiene un congreso fácil, tiene todo de su lado y no ha dado dar ningún salto que debió darlo en esas circunstancias de opinión pública. Lo que pasa es que hay gente que ya comienza a sentir como que se cruza de brazos, ¿no? Él comenzó con sus visitas, cosas simbólicas, que los niños, el norte, la reconstrucción, eso estaba muy bien, pero después ha tenido incluso, o cometido el gran error, de que frente a una tendencia mundial de 90 días, 100 días para mostrar resultados, ha pedido 6 meses. O sea, se le encuentra fácil, se la lleva tan fácil, encuentra la presidencia y pide el doble de tiempo de lo que pide cualquier presidente. Entonces, ¿Tú yo crees creo que los encuestados tengan en su registro, el presidente ha hablado de 6 meses, no podemos permitir no podemos permitirle que en 6 meses recién, lo queremos No, rápido? ¿Tú no, crees que lo tengan? no. ¿Cuál es qué es lo que percibe la población? ¿Por Ya qué ve. es que sigue igual Claro, y claro. no ha despegado? No razona así, ¿no? Digamos que eso es una interpretación, un análisis, una lectura que podemos hacer, ¿no? No, lo que siente la gente es que él pienso que no toma el timón, no toma la rienda de las Todo está cosas, no igualito, toma ¿no? ¿Qué está decisiones. haciendo? Y claro, cuando pide 6 meses como que la dilata también, ¿no? Sin ser ese el motivo que llega a ese estancamiento. A menos- Creo que no es una buena noticia para Vizcarra que se mantenga igual que el mes pasado. Ah, ok. No es positivo, sino más bien negativo. ¿Qué dice Carlos Chipoco? Mira, yo creo que efectivamente el país está a la expectativa, ¿no? Hay una situación difícil, hemos tenido una situación en la que no sabíamos quién iba a ser presidente al día siguiente. Es una situación, digamos, increíble, ¿no? No me había pasado a mí no voy a decir cuántos años tengo, pero y eso hace que lo de Vizcarra le dé cierta estabilidad al país y tranquilidad a la gente. Y por supuesto, el peruano es razonable. El peruano no es un loco, no es un radical, es una persona, el ciudadano peruano normal es una persona razonable. Y como razonable, le da un plazo a quien recién empieza. No puede pedirle todo, ¿no? Y entonces yo creo que estas encuestas, y así la debe ver Vizcarra, no son por el éxito de las cosas que ha hecho en los últimos días, son porque le han extendido una carta fianza, ¿no es cierto? Le han dado una fianza para que ver qué cosa hace, porque la gente es razonable, pero tiene que responder, tiene que construir en el norte rápidamente, tiene que hacer una buena política anticorrupción y tiene que comunicarse más. Lo vamos a ver en el tema de impuestos más cuando discutamos, pero hay un tema de falta de comunicación sobre las cosas que hace el gobierno y ese es un tema que puede perjudicarlo mucho en el futuro. Tenemos también las cifras de la aprobación, desaprobación de la gestión del presidente del Consejo de Ministros. Sí. Ahí Y está. tenemos que ver las de Villanueva y las de Aprueba Ollanta o también. desaprueba la labor que viene desarrollando César Villanueva como primer ministro. Aprueba 31%, desaprueba 32%, es decir, prácticamente Un igual. empate. No sabe, no contesta 37%. Ese gana. El que no sabe no contesta. Que no es muy conocido. Claro, pues es un valor también, ¿no? Sí, ¿Qué dice el sí, señor claro. Benavente? No, pero en general los niveles de información sobre política son bastante bajos en el país. O sea, la gente que está más o menos informada sobre los grandes temas puede ser un rango de 20, máximo 30%, ¿no? Que es lo que más o menos registra. Sí. Claro. No más por la desinformación que Por hay. eso digo yo que ahora, después de que le han subido el impuesto a las chelas de los puchos, ahí vamos a preguntar, porque ahí la gente va a sentir de frente, decir, pero ¿por qué sube el precio? Yo acabo de poner gasolina, pero la 98, la que no contamina. Y, aguanta, pero si estoy poniendo 98 para no contaminar, ¿por qué me están cobrando más? No, ha subido pues ya inmediatamente, más que el resto. Entonces ahora ya mi aprobación, la próxima vez que me pregunten ya, Claro. ya no va a ser la misma respuesta. Castigo, Ya no va a ser la misma. castigo. Vamos con más claquetas, a ver, vamos con más claquetas. ¿Cree usted que el gobierno de Martín Vizcarra será mejor, igual o peor que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? Mejor, hay una comparación entre abril y mayo, ¿no? Abril 54%, mayo 53%, se mantiene. Igual 32, peor 7%, no sabe, no contesta 8%. Es decir, más o menos queda igual. Oye, pero ahí podríamos haber preguntado, ¿cree usted que el gobierno de Martín
Mario Ghibellini será mejor que o peor que el de Pedro Pablo Kuczynski, mejor, todo el mundo igual, o sea, no importa qué nombre pongas, creo, o no. No, Mario Ghibellini, Luis Benavides, o sea, la gente quería que se vaya PPK nomás. La imagen del gobierno de PPK terminó por los suelos. Increíble eso, yo ahora estoy sorprendida. Sí, tú pones a ver, ¿usted cree que el gobierno de Jefferson Farfán será Claro. mejor que el de PPK? No, ese sí, No, ese es huela. 90%. Sí, huela. Gareca, Oye, la Gareca es 120%. 99, La gente quería que se vaya el señor Pedro Pablo Kuczynski. ¿Tenemos algo de Ollanta-Humala? Pero ¿Tenemos creo que eso lo una vamos cosita? a ver en... Ay, en el 7. lo vemos Es que en está el otro divertido tema. eso. Está divertido. Con todo lo que ha pasado, ya más adelante. Vamos a una pausa y regresamos para hablar precisamente, primero de lo que ha dicho Sánchez, de lo que ha ocurrido con los señores Humala Heredia, y más adelante de lo que dice la encuesta de Datum sobre esos mismos políticos. Bueno, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, descartó que exista, dice, algún tipo de ánimo de venganza contra Ollanta-Humala y su esposa. Aseguró, además, que Richard Concepción Carguancho hizo su trabajo. Eso es lo que ha dicho. Por su parte, el presidente del Poder Judicial también ha hablado sobre el tema, que se han adoptado medidas contradictorias, pero que eso no quiere decir que hay que retirar la confianza a Richard Concepción Carguancho. Vamos a ver qué es lo que ha dicho primero el fiscal de la Nación. Se habla de un linchamiento político al expresidente. No se trata del linchamiento político, acá nosotros no trabajamos políticamente, trabajamos técnicamente, no se puede hablar de esa manera, ¿no? ¿Y esos cuestionamientos al juez Carguancho, Concepción Carguancho? Bueno, no provienen de la parte de la Fiscalía, nosotros pensamos que el juez está haciendo su trabajo igual que el fiscal, no estamos de acuerdo con el tema de las críticas duras, todo se trabaja dentro del término procesal. Si las partes no están de acuerdo, que apelen la decisión del juez. Si no están de acuerdo con su conducta funcional, pues lo pueden ir en queja también. Estas decisiones contra Ollanta-Humala y Nadine Heredia hablan de una revancha del Ministerio Público y del Poder Judicial a lo actuado por el Tribunal Constitucional, que les enmendó una plana. En absoluto, no, acá no hay revancha, no hay venganza de ninguna naturaleza. A ver, ¿qué dice el doctor Chipoco? Mira, yo creo que el Carguancho, nunca en mi vida, tengo 30 años de abogado y profesor universitario de Derecho, he visto que un juez salga a los medios de comunicación a justificar una sentencia, una resolución. Nunca. Porque el juez tiene como objeto principal el caso. Si el juez se sale de interés del caso, deja de ser juez. Y acá lo que hemos visto es un juez interesado por lo que dice la opinión pública, porque lo que dicen los medios. Es un juez que tiene su centro en la atención de la opinión pública y no en el caso. Entonces sale a explicar, yo hice esto por esto. Nunca he visto un juez que haga. ¿Ustedes han visto un juez que haga eso? No hay jueces que hacen eso. El representante del Poder Judicial es el presidente del Poder Judicial. Un juez se dedica a su caso y no tiene que andar explicando las resoluciones que hace, porque su obligación es resolver imparcialmente. Entonces Carguancho, para empezar, ha sacado el foco, lo ha puesto en la opinión pública y no en el caso. Y por eso se equivoca el fiscal, porque su fiscal hace lo mismo, buscan la publicidad. Mira, acá hay un problema, ¿no es cierto? En América Latina se han hecho famosos los fiscales de Brasil y se ha hecho famoso el juez que resolvió el caso de Odebrecht. Y acá tenemos que todos los jueces quieren ser como ese juez, quieren ganar la fama de ese juez. No sé si para hacer política, no sé si para adelantar en sus carreras. Y los fiscales igual, tienen una onda de querer ser como... Y oye, si no fuera por los brasileros y los americanos, a la fiscalía, y lo he dicho 1000 veces, se le hubiera pasado por las narices, se le pasó por las narices Odebrecht, no hizo nada. En 20 años no descubrió ni un sol ilegal. Y ahora quieren hacerse los radicales, los fuertes. Por favor, o sea, es evidente que lo de Humala, y lo dicen todos los partidos políticos, y lo dicen todos los académicos, todos los especialistas, era innecesario. Si la casa ya estaba embargada, no se podía transferir. ¿Para qué sacarlos del sitio? Afectando efectivamente la unidad familiar. O sea, si ya lo tienen acá, en el Perú, radicado, ¿a dónde quieren que se iba a vivir? ¿Al parque? Que se quede en su casa. Total, si al final hay sentencia, irán a la cárcel y la casa será rematada.
pero era absolutamente innecesario y solo era en busca de popularidad, porque acá cometieron un error el fiscal y el juez. Creyeron que la opinión pública estaba como hace 9 meses, que los aplaudieron todos, ¿ah? Académicos, partidos, el pueblo, todo. Hoy día ha cambiado, y ha cambiado porque han visto que los tipos han estado 9 meses y ni siquiera los han acusado. O sea, imagínate quitarte del sitio donde vives con tus hijos y no hay ni siquiera acusación. Es una barbaridad lo que han hecho, y por eso el fiscal está protegiendo a su fiscal, ¿no? Y él mismo yo creo que está en la onda de buscar el estelarato, ¿no? Pero ya se va. No, el rumor que hay es que se está presentando a la reelección. Bueno, ¿usted ha estado hoy día en la celebración de la Fiscalía? Porque hoy han estado de celebración. No, no he estado. Ya han estado reunidos, pero todos, hasta Federico Salazar ha estado ahí, de moderador. Por eso es que sé cuáles han sido ahí los chismes. No he estado, como los critico tanto, ya No no lo me invitan. invitan. No lo invito. Bueno. Ahora, todo es parte del sistema judicial, ¿no? Pero también hay un deslinde. Acá el tema es con cargo ancho, es con el Poder Judicial. Yo no sé por qué el fiscal sale ahí a hacer espíritu de cuerpo, cuando más bien pero al Ollanta revés. Humala y Nadine Heredia van contra la fiscalía. Sí, de Por acuerdo, favor, también. pero lo que está en cuestionamiento ahora es la actuación de cargo ancho. O ahora. Ahora, en ese momento. Sí, claro, ¿no? Lo pero los coyuntural, fiscales ¿no? eran No, de acuerdo. se fueron duros contra ellos. Ya está bien, yo voy a lo coyuntural, ¿no? En cambio, Duverly Rodríguez más bien es más duro con cargo ancho. No del todo, ¿no? Pero Claro. como que se invirtieron las cosas, ¿no? Ahora, hay un tema que menciona Carlos Chipoco, que es cierto, ¿no? A ver, de repente Humala tiene plata para alquilar 20 casas y poner a su familia, no 12 me interesaría, ¿no? Pero el tema es que el resultado es que han despojado al hogar familiar, a la familia, a los niños, y no es que se esté victimizando, es que lo están victimizando, le están haciendo el gran favor de victimización, ¿no? Eso viene por este proceso de generar solidaridad con alguien que es víctima real o ficticia de algo, es algo que se lo están generando y que obviamente él va a aprovechar, ¿no? O sea, si yo estuviera en su lugar lo aprovecharía, si fuera su consejero se lo recomendaría, es algo natural, ¿no? Ya que es un elemento que está en juego y es un elemento que se ha tocado bastante como aspecto de análisis, de juicio en relación a esto, ¿no? Definitivamente pues fue un error total del juez esto, y luego esa imagen de marchas y contramarchas, a pesar de aclaraciones y toda esa cuestión que menciona Chipoco sobre estos jueces fiscales figuretis que terminan finalmente distorsionando un poco los procesos judiciales. Vamos a escuchar lo que ha dicho. Sí, perdón. ¿Tú sabes qué es lo peor? Que con estas irregularidades y arbitrariedades, cualquier país le daría asilo a Humala. En esa situación lo han puesto Humala. O sea, queriendo sancionarlo, le han hecho un favor. Entonces, eso es lo terrible, lo incoherente de la actitud de la Fiscalía, que ha pedido la medida. La medida no la hizo el Carguancho de motu propio, la pidió la Fiscalía. Claro. Y el fiscal no ha dicho nada, avala ese tipo de despojo. Vamos a escuchar lo que ha dicho el presidente del Poder Judicial, Duverly Rodríguez. Sí. Yo no me voy a sumar a ningún cargamontón que podría presentarse contra el doctor Concepción Carguancho, porque él es un juez del Poder Judicial que cuenta con la confianza de la presidencia del Poder Judicial y del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno, porque si no fuera así, ya lo hubiéramos retirado de la Sala Penal Nacional y lo hubiéramos regresado a su juzgado de origen. Cosa que no va a pasar. ¿Usted considera que él debe mantenerse en el cargo y haciendo lo que está haciendo? No, es que él es un juez designado en ese lugar y no hay ningún motivo grave para que nosotros le retiremos la confianza. Entonces, su estabilidad ahí está garantizada por el momento. Por el momento. ¿Qué significa por el momento? Genera incertidumbre. ¿Hoy le sobre parece eso. que es contradictorio o no? Bueno, en ese momento ha parecido como tal. No, hoy, después de haber visto ya las resoluciones. ¿Le parece No. que fue contradictorio o no? Sí, ya le digo, para mí, Sí. para mí, O sea, se sostienen que fue contradictorio el juez para mí Carguancho fue en esas fueron decisiones. contradictorias Acá hay un esas documento, resoluciones. acá hay un documento que firma el Bueno, él sí admite que ha habido contradicciones, pero porque Mávila lo... Sí, claro, ahí Lo fuerza ese es el razonablemente, el trabajo claro, por de supuesto, Mávila, ¿no? por Presionarlo. supuesto. Y ahí pisó el palito el señor presidente del Poder Judicial, porque, sinceramente, yo no he visto ninguna contradicción. Yo he visto ahí lo que normalmente existe en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Todo el mundo dispara para acá, otro para allá, te avisan una cosa y sale pasado mañana, te llega una resolución de una medida de protección cuando ya te mataron. La verdad es que a mí no me sorprende. Entonces eso pasa todos los días, la verdad. Y ya pisó el palito ahí el presidente del Poder Judicial, porque ha hecho mal en decir eso.
de un juez. En decir que ha habido contradicciones, pues que no puede no decirlo, digamos. Pero es que él no es su jefe. Contra Noa. No, pero está observando. No. Le preguntan. Debe abstenerse. Debe abstenerse. Como entonces lo no, dijo no viene el a la fiscal. entrevista, entonces, claro. Pero, o sea, sí, entonces Claro. él quería decirlo. Entonces no así. Yo creo que ha probablemente. sido Mávila que lo ha presionado para que él y al final, ¡pum!, yo no pudo más. Porque lo tenía dentro de la cabeza y sabía que no tenía que Claro, es decirlo. lo Y que lo quería, dijo. es lo No que debió quería. decirlo. Yo creo lo que que no quería. debió decirlo. La pregunta es si los jueces Porque si dicen hablamos de lo que- figuretes, perdón, o sea, ¿quién es el que encabeza la lista de jueces figuretis? Disculpa. Yo creo O que sea, el señor Carguancho, Duberly ¿no? Rodríguez para por todas partes también. Yo creo que el que cabeza es Carguancho. Ah, claro. Quizás en segundo lugar estará Duberly. Duberly, pegadito ahí nomás. Pero atrás. Carguancho yo creo Lo que pasa es que cabeza. hay como un club de fans del señor Carguancho. Eso es lo que ha salido. En cambio, el señor Duberly no tiene su club de fans. Le falta su club de fans hacer unos polos al señor Duberly Rodríguez para que... Pero se están disputando Puede ahí. tenerlo porque fue diputado por la ¿No? Muñeca, ¿no? Así Fue. es. Fue, claro Sí, que sí. claro que sí. Pero bueno, a ver qué dicen nuestros invitados. Esto también, digamos, que el presidente del Poder Judicial salga a decir que está mal lo que hizo un juez. Creo que más prudencia, definitivamente creo que ha habido un poco de descuido ahí en las palabras, ¿no? En política hay que medir mucho, sin lugar a dudas. Bien, el otro asunto relacionado con los señores Humala Heredia es lo que dice la encuesta de Datum sobre su aprobación y su desaprobación. Vamos a hacer una pausa antes de esto o pasamos A directamente ver, al siguiente si tema. se sirvió de algo todo esto. Yo ¿Una creo- pausita o seguimos de frente? ¿Qué nos dice la producción? Vamos a una pausa mejor. Muy bien, la encuesta de Datum que comentábamos hace un momento a propósito de la aprobación del presidente y el presidente del Consejo de Ministros también trae datos sobre Ollanta Humala. Dice la misma encuesta, ¿aprueba o desaprueba la labor que viene desarrollando Ollanta Humala, líder del Partido Nacionalista? Es una pregunta bien abierta, la labor que viene desarrollando, ¿no? ¿Qué labor Bueno. está desarrollando? Bueno, puede ser como líder político, puede ser Desde que frente a salió. su Su actuación caso en el pública, Poder digamos. Judicial, ¿no? Desde que salió de la cárcel. Dice, aprueba 12%, desaprueba 82%, no sabe, no contesta 6%. O sea, la desaprobación es abrumadoramente mayoritaria. A ver, ¿qué nos dice Luis Ahora, Benavente creo sobre que eso? no ¿Sirvió recuerdo- la victimización o no? Bueno, no creo que dé resultados tan rápido, ¿no? Digamos, es parte de una estrategia, eso, ¿no? A futuro, porque obviamente desde que salió, desde esa noche, busca construir algo para el 2021 y eso más o menos comenzó a quedar claro desde ese momento, ¿no? Esto de 12%, yo no recuerdo con mucha exactitud con cuánto se fue Humala. Creo que estaba con 14, pero me parece que es un porcentaje muy parecido al que dejó a terminar su gobierno, ¿no? Como que se estancó ahí. Ahora, ¿qué pasa? Ese 12% que parece bajo y que es bajo, es un poco falso de alguna manera, porque tú dices, a ver, para segunda vuelta puedes pasar con 19, 20 puntos. Si ya pudieras tener 12, un salto con una campaña, con un poco de estrategia, Con no Fabre. es imposible. Claro. Con Fabre, Con Fabre. y Pero con no es intención de victimización. voto tampoco. No, No, es, ¿no? no, Pero no. digamos como plataforma y dentro No. del análisis que Sí. hacen los políticos, eso lo convierten en una posibilidad de voto, buscan equivalencia o interpretancia. Candidateable. O Totalmente. quieren verlo así si se quiere, ¿no? Pero suele ocurrir entre políticos manejar los números de esa manera, pero eso les convierte o les da una base inicial, una plataforma inicial de expectativas para poder... Un capital pensar en el inicial. futuro. No, ya tiene 12%, pues es falso, ¿no? Por eso decía originalmente que es un número un poco falso para interpretar. ¿Y no les parecía raro, o ustedes no pensaban acaso, antes de todo esto de Odebrecht, del encarcelamiento y qué sé yo, que quien se lanzaba en el 2021 podría ser Nadine Heredia y no Ollanta Humala? ¿O no lo pensaron en algún momento? Porque ahora queda claro que es él, aparentemente, ¿no? Porque él es el que está saliendo, el que está defendiendo, el que está hablando. Bueno, y la esposa es la que está haciendo La el compatriota fiscal. Heredia. La compatriota exactamente. de Heredia. La compatriota de Heredia. Creo que es una posibilidad, ¿no? Bueno, Alan García hablaba hace unos años de la sucesión conyugal, ya como para La ponerle un reelección freno. conyugal. La reelección conyugal. La reelección Esa. conyugal, Sí. ¿no? Entonces, Buenazo. y el tema conyugal en América Frase. Latina como que los Kirchner y no es algo improbable, ¿no? Y además ellos tienen características más o menos populistas de pareja presidencial populista donde puede haber una alternancia, ¿no? De hecho. Y además las expectativas de Nadine han sido muy claras. Así como en tiempo, determinado ¿no? momento la popularidad de Nadine era superior a la de Ollanta Humala, quizás al final del gobierno
se invirtió la figura, es decir, el rechazo a Nadine también era mayor que el rechazo a Humala. Terminó perjudicándolo más bien. Claro, entonces, digamos, si piensan aspirar de nuevo a la presidencia, o por lo menos quieren crear esa sensación, menos resistencia genera Humala que Nadine. Mira, yo creo que a 3 años de las elecciones es prácticamente imposible saber quiénes tienen reales posibilidades, ¿no? Y esto es un elemento de aprobación que es bastante alto, ¿eh? Piensen que es una persona a quien se le acusa de haber recibido $5 millones y de haber gastado en su propio peculio, no solamente en campaña electoral, sino en sí mismo, gran parte de este dinero, ¿no? Entonces es una persona pues con una acusación bastante grave. Y esta madre mía que ha, digamos, y está además lo de madre mía, que es ¿no? mucho más grave, que es muertes, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, y tiene 12% de aprobación. O sea, y como tú decías bien, es en realidad 12% a la persona más que a las actividades, ¿no? Cuando dicen apruebo las actividades, ¿qué actividades ha hecho el pobre hombre de que salió de la alcaldía, de la cárcel? Nada. De la alcaldía, dijo. La alcaldía. Y que uno a veces se confunde, ¿no? Entre cárcel y alcaldía, en algunos casos. Por el alcalde, ¿no? Ahí el alcaide. Hay el alcaide, bueno. No, yo decía que a veces se confunde cárcel con alcaldía, porque a veces... Además, a veces el camino de la alcaldía a la cárcel es bien corto, ¿eh? Por eso. Dentro de las probabilidades de retorno, o dentro de una lectura del mito de no retorno, o del retorno, a ver qué pasa. Comparemos no números de aprobación un tiempo después de dejar el gobierno, sino imagen. ¿Cómo era la imagen de Alan García un año después que dejó el gobierno, el año 91? ¿Cómo es la imagen de Ollanta un año después de dejar el gobierno de 2017? Bueno, uno regresó, y el otro, ¿por qué no? Simplemente por ecuación simple, por regla de 3 simple, nada más. O sea, ¿crees tú también entonces que Alan podría regresar a su vida? Digo. No, lo que quiero decir es que si uno regresó, Alan, el otro puede en su cálculo decir, pero si que estaba tan desgastado un año después con tal imagen, no voy a recordar lo que fue terrible, volvió, ¿por qué yo, que de pronto hasta tengo una imagen mejor que la que él tuvo el año 91, no puedo volver? Dentro del cálculo, dentro del análisis que hacen los políticos, las agrupaciones claro, políticas. después de lo que pasó con Alan, todos los políticos lo tienen, pero como una supervivencia, igual, ¿no? Si un desconocido como Fujimori puede ser presidente, ¿por qué yo no? Entonces ahí aparecen 20 candidatos, 24 candidatos. Claro. Otro referente. Eso no te dice que las El cosas van a ser outsider, así. el outsider. Y se Todos quieren ser construyen outsider. mitos, se construyen falsas realidades, falsas expectativas, pero no solo eso, sino que el debate, la discusión, las propuestas, las estrategias, las candidaturas comienzan a darse en base a esas expectativas, a esas posibilidades, y eso que es irreal se convierte en una realidad de alguna manera, ¿no? La política finalmente es una construcción fantástica hasta cierto punto. Sí. Y ya que hemos mencionado a Alan García, ya no se podría, creo, repetir lo que le pasó una vez, que a pesar del desgaste, a pesar de ¿cuánto sacó en las elecciones pasadas? 5.7, 5.8. 5.5%, ni 6%. ¿Podría de pronto otra vez, porque él para haciendo su campaña por Twitter, ¿no? Nosotros hicimos esto, no es la cifra de tal cosa, en mi gobierno tal otra, ¿no? Entonces yo creo que él también se toma como referencia, ¿no? Y él dice, bueno, si una vez ya lo hice y estaba recontra mal, ahora, ¿no? Son temas políticos nada más, pero en el Poder Judicial, los narcoindultos, narcoconmutaciones o lo que fuera. Y la segunda vez lo no dice pasa mejor, nada. ¿no? La segunda vez hice un mejor Así gobierno, es. entonces. Todavía está en las su cálculo posibilidades político de existen. todas maneras. Sí, siempre los amigos, los colaboradores, los adláteres te terminan demostrando que eres un dios y terminas creyéndotelo, ¿no? Y eso debe pasar con todos los políticos, ¿no? Con muchos. Con todos. Las El pérdidas entorno inmediato, son claro, es complaciente siempre, El ¿no? entorno inmediato y además hay líderes que alientan eso, ¿no? En realidad hay otros más inteligentes que alientan un entorno crítico. El mejor asesor es el que te dice la verdad, Claro. no el que te dice lo que tú quieres escuchar. Y en este país, lamentablemente, hay muchos políticos que actúan y tienen a su alrededor, se rodean de gente que les dicen lo que quieren escuchar. Ah, eso es algo patológico. Es algo ¿Ah? patológico, es algo que además te lleva a cometer errores, ¿no? Bueno, vamos a hablar del impuesto selectivo al consumo. ¿Te parece? Vamos de frente. Sí.
Porque ya pusimos los 2 cortes que teníamos pagados, pues. Mira, Por favor, a ver. yo creo que acá ha habido un error grave del gobierno. El primer error es que este no es un impuesto selectivo al consumo. Yo estoy totalmente de acuerdo con el impuesto al alcohol. Yo no tomo hace 7 años y nunca he fumado en mi vida. Entonces, me parece que es bien. Y también a las aguas azucaradas porque generan una situación de salud complicada. Pero ojo, el aumento a los combustibles es un aumento a todos los productos del Perú, porque todos los productos del Perú tienen flete. Y entonces la ropa, los alimentos que vienen por la carretera central, todos gastan combustible. Y entonces va a haber un aumento general de precios. La primera cosa que cuando va a haber un aumento general de precios tiene que haber por responsabilidad de parte del gobierno es que salga un funcionario responsable y explique por qué es el aumento general de precios. ¿Saben qué? PPK se tiró toda la plata. ¿Saben qué? Humala fue hasta las patas. Necesitamos urgente este dinero, estos 1.700 millones de dólares que vamos a ahorrar con esto. ¿Qué es lo que pero dice no ha el salido nadie. No. Nadie no ha tenido... No, ¿cómo no? Han salido los ministros a hablarnos de la obesidad y que... Que es un absurdo, porque los impuestos no sirven para modificar conductas de la gente. Pero por supuesto, ¿tú crees que yo voy a dejar de comer como porque... Pero aparte de eso, no son para eso. No son para eso. No es un instrumento que sirve para que la gente deje de tomar, claro. No son disuasivos, entonces menos es como que lo que un médico le recomienda al paciente tenga como objeto incrementar la recaudación de los impuestos. Claro, Mario, mira, pero acá lo grave es que nadie ha tenido la seriedad, ni el primer ministro ni el ministro de Economía, y esto es grave, es la primera crítica fuerte que hay que hacerle al gobierno. Nadie ha tenido la responsabilidad, la seriedad y la consideración con los ciudadanos para salir a decir, señores, vamos a aumentar. No, lo hicieron entre gallos y medianoche en el medio del lío de Humala para taparlo. Estas cosas no se pueden tapar, se tienen que explicar. Y este es un acto de mal gobierno del señor Vizcarra, que ojalá lo corrija rápidamente. Tienen que salir a explicar por qué han aumentado los precios de todos los bienes. Y no mientan diciendo que solamente las gaseosas y el trago y los cigarros. No, señores. A la hora que aumentan los combustibles, aumentan los precios de todos los bienes. Bueno, salgan a explicar por qué. Por Dios. Eso es lo que hace un buen presidente, un buen primer ministro, un buen ministro de Economía. Tengan el valor de explicar por qué han aumentado los precios. Muy de acuerdo. Yo agregaría otra cosa, una crítica muy dura del gobierno, al Ministerio de Economía y al presidente Vizcarra, por ese camino tan fácil de ir siempre donde el contribuyente de siempre a seguir exprimiéndolo. Y el contribuyente no es el gran contribuyente, es el hombre pobre que paga con el combustible, que paga la inflación que genera el aumento de combustibles en todo el país, ¿no? Es muy fácil. ¿Por qué no hacen un esfuerzo? No digo ampliar la base tributaria porque eso toma un tiempo. ¿Por qué no hacen un poco de austeridad en un país donde prime el despilfarro, donde la plata se está botando de manera escandalosa? El presidente se la lleva fácil, entra de gobernante sin ningún esfuerzo, se la ponen en bandeja, haya o no haya conspirado, ¿y qué hace? Simplemente echa mano al bolsillo de los peruanos humildes. Y luego los de todo el presupuestos mundo. no se ejecutan completamente. No se ejecutan. Así es. ¿No? Y el despilfarro, que es una vergüenza en el Perú, porque eso significaba hacer un esfuerzo, hacer austeridad, pelearse con alguien. Pero no, este presidente Vizcarra, sinceramente para mí, con esta decisión de hoy día, es una situación que defrauda bastante porque va a optar por lo fácil, porque todo le caiga fácil. Y no se da cuenta que esa fortuna que él tiene de tener un Congreso de su lado, la buena suerte se acaba en un segundo. No sé si recuerdan, había en Disneylandia hace muchos años un personaje que se llamaba Glad con suerte. Sí, claro. Ya, este es como Glad con suerte. Pero la buena suerte en política se acaba en un segundo y se le va a acabar. Y una vez que se le acabe va a estar solo y le va a ir muy mal porque esto hace una medida abusiva. Yo usualmente no hablo así, hay un tema con esa ejemplo, firmeza, pero esa vez sí quiero decir que es una medida muy abusiva, un gran error del presidente y un abuso del ministro de Economía. Ese camino tan fácil y abusivo. Y dada con absoluta irresponsabilidad. Nadie ha salido a explicarnos qué es lo que va a pasar. Nadie ha salido a explicarnos que tiene que subir los pasajes. Porque si sube el combustible, ¿por qué no va a regalar sus utilidades el microbusero, el tipo de transporte? Tiene que pasarnos el costo, entonces van a subir los pasajes. Entonces todo esto que va a generar una protesta social, obviamente, tiene que ser explicado y nadie ha salido a explicarlo. Y además alguien tiene que tener el coraje para hacerlo. En el caso de consumos como el de las bebidas azucaradas,
en algunos casos del alcohol, de los cigarrillos, probablemente va a bajar ese consumo. Entonces la expectativa de recaudar más también se va a ver parcialmente frustrada. En algún momento eso, ¿ah? No, hay gente que... Yo creo que la demanda de la 12% cerveza es lo que- elástica. Sí. La demanda de la cerveza y del Yo ron también es creo elástico. lo mismo. O sea, va a llegar Pero un las momento gaseosas tal vez en no. que sí, ¿no? 12% es, yo creo que es... No, además cuenta la historieta de que es para proteger la salud de los peruanos y todos los lobbies de la industria alimentaria están en el Ministerio de Salud, la Sociedad de Industrias ahí está metida con una agencia, Uy, en una los colegios sucursal, nutricionistas. con el tema de los autónomos y todo, Por que es un todas escándalo. partes, sí, Y vienen sí, con sí. ese Algo ha historieta. dicho, a pesar de todo, el presidente A ver. Vizcarra sobre el asunto relativo al combustible. Específicamente tenemos una claqueta. Por un lado, se ha visto los productos que dañar la salud con información del Ministerio de Salud y los que dañan el medio ambiente. El objetivo no es recaudar más, sino cuidar la salud. En los combustibles hay un factor de nocividad. Podría haber dicho lo mismo, pero de repente, o sea, si necesitamos plata, y entonces ¿qué hacemos? Y de manera inmediata, ya pues a los productos nocivos, ya pues ¿qué importa? Pero Con esa, no al misma, revés. con esa misma filosofía los pueden prohibir, pues, ¿no? Pero por supuesto que haya la mitad Si nos caro. van a decir que tenemos que consumir... Nos y van que a no pagar el tenemos- televisor. ¿Cómo vas a prohibir la chela? No, yo no estoy diciendo que hay que prohibirla. Ahorita nos Lo que apaga estoy- todo. Yo no estoy diciendo al contrario, Claro. sino que con ese razonamiento, que Claro. vamos a decir razonamiento, que más o menos ensaya el presidente, podría llegar a la otra reflexión Pero también. por favor, si podría haber planteado que la mitad de los vehículos circulen y la otra mitad no al día siguiente. O sea, un proceso de control de vehículos que ya se ha aplicado acá antes. Pero, Eso podría parar de alguna manera la contaminación. ¿Y por qué el Pero- impuesto al pisco ha subido más que la cerveza? ¿Por los lobbies de la industria cervecera? Porque los pisqueros son misios al lado de los cerveceros. Es ¿Por una qué no hay una posibilidad, ¿no? equivalencia si ambos son licores? No. Donde hay una No hay una explicación a lógica, eso. no hay una Uno, lógica. claro, la cerveza es 5% y el pisco es 15%. No hay una lógica. ¿Será porque un vaso de cerveza es menos dañino que un shot de... Ah, ya, O o sea porque que- han calculado que políticamente lo va a afectar. Lo que más pasa es que la cerveza es el que trago pisco. quizás más Claro. popular, ¿no es cierto? Mientras que un whisky Pero un también es una vodka industria más poderosa y puede ser un lobby No, de más todas grande, maneras, ¿no? también podría ser. Puede ser. Ahora, ahí dice, por ejemplo, a mí me ha sorprendido que, porque sale la ministra del Ambiente a hablar sobre los combustibles y qué sé yo, entonces, que dañen el medio ambiente, perdón, si pones un octanaje alto, se supone que ese es mejor, ¿no es cierto?, para el medio ambiente. Pero está caro, está más caro. O sea, Mira, ha subido ahora, más con que esa el medida 84, también, no entiendo. Y además han subido los vehículos nuevos y las motocicletas. Los nuevos, como Los si los nuevos nuevos- no contaminaran menos. Ahora, no entiendo. muchos empresarios se afectan con estas medidas y también van a activar sus lobbies en ese reino de lobbies que es el Perú, y entonces se está ganando nuevos enemigos o sus primeros enemigos del presidente, ¿no? Claro, porque entonces la gente que hace negocios con esos rubros afectados por selectivo van a reaccionar. Para mí mi gran preocupación es el pasaje. Claro. ¿Qué va a hacer, Pablo? El pasaje tiene que subir, no hay opción. Si suben los combustibles, tiene que subir el pasaje. ¿Cómo explica eso el primer ministro? Ese es el tema. Qué No fácil, lo he ¿no? explicado. ¿Por qué tengo que subir el pasaje? Va a subir el costo de vida de la gente. Y eso es muy grave. Eso va a provocar un rechazo de la gente y sabe Dios y protesta, ¿no? Claro, digamos que la explicación ha sido la historieta de que están protegiendo la salud por el azúcar, ¿no? Esa es la historieta, es la supuesta explicación, ¿no? Bueno, yo soy diabético, así que el control del azúcar a mí me gusta. No es necesario que le Que le prohíban suban los nada. impuestos para que Usted se solito controle. se Ah, controla. yo claro. no tomo nada con ya, azúcar, pero no necesita claro, que por nadie se lo supuesto. diga. porque Autocontrol, nadie se lo autocontrol. quiere. A mí Claro. no me afecta este impuesto, porque Está muy ni bien. tomo ni fumo. Así que- No pide su carro, tampoco. Sí. Bueno, sí, el caso. Gasolina. Muy bien, tenemos aquí tenemos a la ministra Del ambiente. del Ambiente. Vamos Sí. a escuchar justo, a ver. Para el combustible que tenga el mayor nivel de contaminación, 30 centavos podría ser lo máximo por galón. Y esto es, ¿no? Entonces, inclusive nosotros pensamos que para el combustible que contamina menos, por ejemplo 97, debería bajar, o sea, no debería haber incremento, porque justamente lo que estamos corrigiendo es que si yo contamino menos, pago menos. Ese es un poco el mensaje. Entonces, no es que estemos buscando promover un alza, ¿no? Lo que estamos buscando es que los consumidores tengan la posibilidad de elegir con su consumo contaminar menos y pagar menos. Claro, ministro, pero podría haber un alza el precio de los pasajes, el precio de algunos productos. En realidad,
lo que nosotros esperamos es que esto no afecte, digamos, la economía ni genere inflación. Los estudios técnicos que ha hecho el Ministerio de Economía nos dicen eso. O sea, estas normas... A ver. Bueno, ahí estaban justo las declaraciones que estabas haciendo referencia de la ministra del Ambiente. Ha hablado también el señor Miguel Castro de la Comisión de Consumidor del Congreso. Vamos a escuchar. Yo no creo en políticas fiscales solamente relacionadas a imponer una alza en el tema impositivo, si no tenemos una política integral. O sea, de hecho, lo que vas a contribuir, sobre todo en un país como el nuestro, es un gran espacio de informalidad y de contrabando. Entonces, si no cierras todas las brechas, si no haces una política integral para que pueda tener los efectos deseados de esta tasa de impuestos, entonces corremos el grave riesgo, por ejemplo, yo represento una región como Amazonas, donde tengamos productos provenientes del contrabando de Ecuador, básicamente, o de Bolivia, que finalmente van a entrar y van a circular en el mercado por el poco nivel de control que tiene la SUNAT. Pero sin embargo, o sea, y acá nosotros en el país, pareciera que nos han metido en la idea que solo existe el octógono y el semáforo. O sea, no tenemos otra forma. Podría ser un reloj, un círculo, podría ser un cuadrado, pero hemos asumido que el octógono es la mejor forma de etiquetado. Entonces lo que hicimos en la comisión, y que es bueno que sepa la opinión pública, es que recogimos la experiencia de la región. En la comisión se evalúa la posibilidad de ir por insistencia. Para subirlo fuerte. Bueno, ¿qué va a pasar con el transporte? Claro. ¿Qué va a suceder con el transporte? Vamos a ver, o sea, se nos vienen algunas paralizaciones, probablemente en las próximas en el semanas. Metropolitano acaban de controlar el precio del pasaje, pero obviamente tiene que subir si sube el combustible. Entonces ya eso voló. Y luego el transporte privado, por supuesto que tiene que... Los alimentos suben automáticamente porque el transporte es un hay un flete. flete, hay un flete, entonces van a subir los alimentos también. Y yo no sé si el petróleo, que es el más dañino. Yo no sé si ocurre ha ocurrido en este caso como ocurría con PPK, que se le paseaba el alma, ¿no es cierto? Y no se han dado cuenta de todas las consecuencias de esto en términos económicos y todas las consecuencias eventualmente sociales que esto tiene que tener, ¿no? O sea, me imagino que alguien tiene que haber hecho ahí costo-beneficio y de repente estamos tan mal que han dicho, bueno, por unos meses, hasta fin de año, ¿no? Hasta fin de año necesitamos eso. Pero como nadie salió a explicarnos, entonces lo único que nos queda mira, y lo equivocado es lo que parece ser, ¿no? Un engaño. O sea, utilizar el medio ambiente y la salud de la gente para en realidad hacer una medida económica de aumento de precios generales. ¿Por qué? Porque la economía lo necesita, porque la caja fiscal lo necesita, porque SUNAT no está funcionando, no está recaudando, y entonces han ido, como dice el señor Benavente con mucho acierto, por la vía directa de afectar a la persona que consume, ¿no es cierto? Y en consumos básicos. Esto va a aumentar el precio de los alimentos, no hay opción. Y si retroceden, va a ser otro problema todavía, porque es posible que cuando vean la reacción la dimensión, retrocedan y entonces es la credibilidad nuevamente lo que se ve afectado. Y entonces es como PPK, pues se les pasea el alma, no tienen una claridad. Muy bien, muchas gracias a nuestros invitados. Ya nos vemos la próxima semana. Y salud por eso. Salud por eso. Buen fin de semana, feliz Día de la Madre, ¿verdad? Celebren el domingo. Aprovechen. Feliz Día de la Madre a ti. Gracias. Aprovechen los últimos días de chela.